síndrome de Asperger. ¿Qué es esto? Bueno, el síndrome de Asperger es un trastorno que tiene un factor neurológico y un factor psicológico. Últimamente la gente ha estado mucho nombrándolo en las escuelas. Como antes nombrábamos lo que era el déficit de atención, ahora se habla mucho de la hiperactividad, ¿verdad? Exactamente, o las conductas impulsivas de los niños, etcétera. Pero básicamente el Asperger es un trastorno en desarrollo que hace que la persona tenga ciertas dificultades en el área social. Se confunde muchas veces con el autismo, que también es algo que escuchamos. Algunos autores dicen que el Asperger puede ser un autista, pero con alto funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tiene dificultades sociales, le cuesta relacionarse con nosotros, tiene poco contacto visual. Por ejemplo, es muy sensible a los ruidos, a los olores, a los movimientos bruscos. Son niños, por ejemplo, muy irritables, que tienen berrinches sumamente drásticos o dramáticos, que uno dice, se tiraron al suelo y pegaron patadas, y solo fue porque tal vez alguien pitó afuera de la casa, qué sé yo. Entonces, tiene un factor psicológico y uno neurológico, como les decía. En este caso, por ejemplo, se dice mucho que hay factores que pueden ser hereditarios. Muchas veces se puede ver en la clínica que el mismo papá también tiene Asperger, por ejemplo, o algún abuelito. Antes algunos decían que tenía lo que es la herencia, ¿verdad? Tal vez si la mamá había sido un poquito drástica a la hora de criarlo, o por ejemplo a los 6 meses cuando uno tiene que tener al bebé acá y verlo en el espejo y decirle, mi amor, este eres tú, esta es tu mamá. En ese aspecto tal vez la mamá no le dio una retroalimentación, pero ahora se ha descubierto justamente de que no, que tiene un factor hereditario, algo genético. De hecho, en nuestro país se hizo hace un tiempo un estudio bastante profundo, un mapeo genético, porque en nuestro país justamente hay mucha incidencia de niños con Asperger, y se dice que más o menos del 92 para acá se ha dado una incidencia muchísimo más alta. Mucha gente dice que puede ser porque tal vez antes no se diagnosticaba, porque en realidad pues la primera vez que alguien habló sobre el Asperger fue en 1944, hace muchísimos años, pero realmente en Costa Rica es un tema que muy poca gente maneja, y mucha gente cree, y de ahí es que yo quiero que partamos, además de la definición científica. A mí me gustaría que la gente comprenda que el Asperger es un estilo de vida, es una forma de vivir diferente. Es cierto, es un trastorno que está en un libro y que los psicólogos, neurólogos, neurodesarrollistas diagnosticamos, pero es un estilo de vida, es una persona que ve el mundo de forma diferente, desde muy temprana edad. Puede ser una persona que se desarrolle normalmente, o sea, que pueda tener una vida activa, social o no. Bueno, en realidad, lo que se refiere al área académica, no necesariamente tienen problemas. Por ejemplo, tienen lo que se llama un coeficiente intelectual promedio. De hecho, puede llegar a ser hasta superior, porque, por ejemplo, tienden a centrarse en temas muy específicos. Qué sé yo, tengo un paciente que su adoración son los bichitos, por ejemplo. Entonces, todo lo que tiene que ver con él son bichitos. Y por ejemplo, también puede ser algún otro tipo de cosa. Por ejemplo, también les gusta ver como la misma película una y otra vez. Tienen ciertos tipos de alimentación, qué sé yo, si les gusta el huevo, entonces solo con el huevo, y comen huevo y huevo y huevo. Cambiarles ya no les gusta, porque de hecho son bastante sensibles a las texturas. Entonces, no solo en la alimentación, sino por ejemplo las texturas de la ropa. Entonces, por ejemplo, las etiquetas. Si uno puede ver el chiquito en la clase que se mueve, ¿verdad? Qué sé yo, y se mueve así, uno dice, claro, puede ser que tenga algo que le esté estorbando, y justamente es la etiqueta. Ok, usted nos ha dado características que podrían tener muchos niños en este momento, y en este momento pueden estar muchas mamás, ¡oh! ¡El mío le pasa eso! Claro. ¿Será? Ahora, para no hacer una voz de alarma, ¿verdad? Exactamente. Sino más bien escuchar las voces de alerta, que es diferente. ¿Qué características o qué podríamos decir nosotros como mamás o como papás o como encargados de niños que este niño puede tener Asperger? Bueno, hay ciertas características que son clave. Por ejemplo, el desarrollo de los 0 a los 6 meses. Más o menos a los 6 meses los niños necesitan,
uno les dice, ¿dónde está papá? Y ellos señalan, ya con el dedito. Un niño con características del síndrome de Asperger no señala, no puede identificar. Por ejemplo, puede que esté jugando en el suelo y entró papá y le dijo, hola, ¿cómo estás? No hay ningún tipo de reacción. Pareciera como si estuviera en su mundo, como que nadie puede llegar a él. Por ejemplo, no le gusta que lo alcen. Son niños que son muy ariscos, lloran mucho y uno los ve que están en la cunita calmaditos. Llegan al primer año, el desarrollo va más o menos normal, ciertas cositas, qué sé yo, que se quedan fijos viendo una cosa, por ejemplo un ventilador, o los destellos de luz que entran por la ventana, a veces eso se quedan viendo. Llega más o menos el año y uno empieza a ver ciertas dificultades, por ejemplo para el control de esfínteres, que les cuesta, por ejemplo, dejar los pañales. Después para caminar, tienden a ser un poquito más torpes, les cuesta más iniciar el proceso de caminar a la hora de hablar también. Van un poquito más lento que los otros niños. Y sobre todo, lo que yo le digo a mis pacientes, confíen en la intuición. Como mamá, uno puede saber si realmente hay algo diferente. ¿Por qué? Porque es un niño que se ve diferente a los otros. Va a una fiesta, no quiere compartir, llora, y de hecho, por ejemplo, su lenguaje es muy peculiar. Hablan, por ejemplo, como extranjeros, o tienen un vocabulario muy elevado para su edad, no necesariamente muy estructurado, por ejemplo, sino muy elevado, qué sé yo, si les gusta el universo, entonces se saben absolutamente todo el universo, pero ya va uno a preguntarles otra cosa y no saben. Entonces son niños que focalizan su atención en una sola cosa, sumamente irritables. Estas serían como, además, claro, una que es muy muy importante, que es el contacto visual. Son niños que evaden completamente el contacto visual. Sí. Bueno, se nos quedaron muchas preguntas, Michelle, pero vamos a seguir conversando en otra oportunidad. Por ahora vamos a dejar el tema de este tamaño, ¿verdad? Los números de teléfono de Michelle han estado apareciendo durante la conversación en pantalla y en este momento también lo tiene usted ahí para que lo pueda anotar si le queda alguna duda o quiere hacerle una consulta directamente a ella. Muchísimas gracias. Gracias, Michelle. Y ustedes se me van de inmediato y en un puro carrerón con doña Sarita, que nos espera, nos trabaja del área.